Bueno, porque en el fondo hoy día estamos con una cantidad de temas como nunca que son relevantes e importantes en el área de gestión de personas? Principalmente porque estamos en un momento crítico. La pandemia nos invitó a ser protagonistas, a tener un lugar en la mesa de conversaciones, de toma de decisiones, que no podemos perder esta oportunidad de seguir llenando estos lugares que son estratégicos, donde ha costado tanto tiempo que recursos humanos logre llegar a cargos de estratégicos y de toma de decisiones. Y por lo mismo, tenemos mucho trabajo en cómo compatibilizar y hacer que las distintas generaciones trabajen bien. Y eso afecta muchísimo la cultura que queremos construir. Por eso es que tenemos grandes desafíos que ya venían antes de la pandemia y ahora en tiempos de pandemia se nos incrementan aún más los desafíos y las combinaciones que tenemos que hacer para que al final las distintas generaciones puedan trabajar bien y todas simultáneamente, ¿ya? Vamos a ver un poquito en detalle los millennials, ya llegaron los Z, los centennials, y qué desafíos nos presentan estas distintas generaciones, y cómo por lo tanto llevarnos algunas ideas, algunos tips, algunas sugerencias para que ustedes puedan implementar en sus organizaciones, o al menos que esta misma presentación, que va a estar disponible para quienes la quieran, sea un tema de conversación. Estos son temas que para muchos plantean que en mi tiempo, en mi época no era así. Bueno, eso es lo mismo que le pasa a muchos padres que tienen hijos ya que los desafían y que en el fondo la aceptación de que hoy día el mundo cambió pasa porque también uno esté bastante abierto, flexible y dispuesto a hacer las adaptaciones que necesitamos, ¿ya? Hace mucho tiempo atrás se hablaba de la guerra de los talentos. ¿Qué significaba eso? Que de alguna manera las personas, los colaboradores, empezaron a tener ya este término que existe, que hablan los jóvenes de que son los que la llevan. Y esto básicamente ha cambiado porque las nuevas generaciones empezaron a incorporar un elemento clave. Hay vida después del trabajo. Yo soy de una generación bastante mayor, yo soy baby boomer, a pesar que digo que soy baby boomer con alma de millennial. Me encantaría tener el cuerpo de millennial, pero ya los años empiezan a hacer lo suyo. Y de alguna manera, esto de buscar que el trabajo pase a ser importante, pero no es lo único que realizo yo en mi vida. Y eso, ellos son estas generaciones nuevas los que invitaron desde ya a que, por ejemplo, muchas organizaciones empezaran a cortar la luz, a apagar la energía una vez que finalizaba la jornada formal de trabajo, y las personas que iban a realizar un trabajo fuera del horario tenían que pedir autorización y empezar a justificar por qué están trabajando una hora donde ya era tiempo de retirarse. Hay una empresa bastante grande, telecomunicaciones, que fue una de las que tenía este ejemplo, ¿ya? Porque ya no era bien visto que una persona no pudiera hacer su trabajo en el horario normal. Por lo tanto, empezó esto también a permear a generaciones mayores, a personas que estaban acostumbrados a estar hasta muy tarde en la organización, y demostrar que eh, el tiempo que nosotros dedicamos a trabajar es suficientemente eh, en cantidad, es el que tenemos que tener para hacer el trabajo. Y eso empieza también a incorporar conceptos como, por ejemplo, calidad de vida, hacer algunas otras actividades después del trabajo, justificar muy bien una reunión que a lo mejor se extiende más allá del horario, y muchas iniciativas que antes eran reuniones eternas, reuniones que no tenían agenda, y que hoy día las reuniones también tienen que tener una existencia muy justificada, aún más incluso en estos tiempos en que usamos la eh, reuniones a través de Zoom o reuniones en que estamos conectados con un computador, que se hace muy tedioso a veces estar todo el día en reuniones. Por lo tanto, hasta eso también ha sido un tema a trabajar y a aprender
cómo hacer reuniones eficientes. Por lo tanto, estas generaciones nos vienen a hacer, nos ofrecen la siguiente pregunta. El mundo del trabajo aún no era millennial. El mundo del trabajo no responde a sus lógicas y a las necesidades. Entonces, el desafío que tenemos es, ¿y cómo va a ser incluso con los centennials? Que si aún las organizaciones no están adaptadas y ajustadas a los millennials, tenemos que pensar que ya los centennials están incorporándose al trabajo y por lo tanto necesitamos también responder de la mejor manera en los entornos de trabajo, con los sistemas que nosotros tenemos diseñados, cómo estamos redefiniendo las políticas, construyendo programas también incluso que puedan ser hasta flexibles. En muchas organizaciones ya se está trabajando en seguros de salud, en donde uno tenga uno pueda administrar los beneficios que quiere. Imagínense, eso es un cambio importante respecto a hace unos años atrás, y justamente lo que busca es que se perciba, se entienda y sintamos que la organización está invirtiendo en las personas de acuerdo a las necesidades, y no que me hagan a mí ajustarme, por ejemplo, a un seguro de salud, que algo que está siendo mucho más frecuente, en la postergación de la maternidad o la paternidad, y por ejemplo se promueve que el seguro de salud tiene una excelente cobertura en caso del nacimiento de algún hijo o hija. Y yo a lo mejor estoy proyectando a muchos años más tener hijos, o incluso hoy día hay muchos jóvenes que no ven la maternidad y la paternidad como una opción y como que sea lo único que quieran hacer en su vida. Entonces, en una organización que tienen un seguro de salud, que por ejemplo me da otros beneficios, eso también son los desafíos que tenemos, y esos desafíos vienen a tener sistemas que me faciliten la administración de un seguro con esas características. Entonces, cuando yo les planteo que tenemos que revisar cómo estamos hoy día constituidos, es por todos los frentes, son todos los elementos que nosotros administramos desde el mundo de la gestión de personas. Y algo que nosotros tenemos que pensar y mirar con mucho orgullo también, es que en estos tiempos de pandemia, una de las grandes cualidades que se desarrollaron fue la resiliencia, el ser capaz de tener ser bien camaleónico y ser capaces de reconstruirnos, rearmarnos en base a las adversidades. Y bueno, justamente las generaciones resilientes van a ser claves para una nueva normalidad. Si hay algo que se aprendió en esta pandemia, es la necesidad de enfrentar estos nuevos mundos que nadie imaginaba que iba a pasar. Sin ir más lejos, también estamos viviendo hoy día una guerra, que en los tiempos de hoy día uno dice, ¿cómo puede ser que tenemos una guerra cuando tenemos todo el desarrollo humano? Bueno, así todo, estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos de condiciones globales que afectan a un país como por ejemplo nosotros. El alza del petróleo, se está hablando de que se está cuestionando la globalidad, es decir, Rusia era uno de los países que estaba como gran, digamos, dentro de los países líderes en cuanto a desarrollo, y hoy día se habla, el escenario político que está generando Rusia establece que la globalidad de lo que era parte de Rusia puede quedar fuera, porque ellos esperaban que iban a tener un impacto rápido, resultados mucho más de corto plazo en cuanto a su invasión a Ucrania, y eso no ha sido así. Y se ha venido todo un mundo a irse en contra, lo cual ellos no imaginaban. Por lo tanto, ahí tenemos desafíos que también nos dicen, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Ya? ¿Qué, desde donde yo estoy, nosotros acá en un país que somos pequeños, que yo siempre les digo,
Cuando las grandes potencias estornudan, nosotros tenemos una neumonía, porque a nosotros nos impacta todo, dado que no tenemos las posibilidades de generar eh, algún control de algo. ¿Ya? Sin más lejos, somos una potencia productiva de cobre, y así todos nosotros no somos capaces de ajustar el precio, porque hay grandes potencias como China y como otros países que son los que mueven la aguja del precio. Así que nosotros también tenemos que pensar los desafíos que tenemos que enfrentar van a ser todo lo que va a estar cambiando en el mundo, y por lo tanto nosotros estar preparados a nivel de organización, a nivel de equipos y por sobre todo comunidades de gestión de personas para enfrentarla. Algunos elementos que son muy importantes definir, y aquí son algunos tips que a mí me encantaría que ustedes ojalá abran estas conversaciones, como les decía, en sus empresas, con los equipos directivos, en las distintas unidades, ¿ya? No empezar a no tener temor de escuchar las distintas personas que trabajan en su empresa, qué significado le están dando al trabajo, qué significa trabajar en esta empresa, qué es para mí trabajar en la empresa, qué valoro del trabajo, qué espero de los líderes, cómo quiero yo también tener modelos de liderazgo y quiénes son esos líderes, cuáles son las características que hoy día valoran y que al valorarlas nosotros las tenemos también presentes. ¿Qué se espera del trabajo? ¿Cuáles son las expectativas? Es importante que hoy día no solamente uno espera una buena renta, un buen sueldo, ese es como el desde, el que a uno le paguen apropiadamente es como sobre una base que de ahí construimos, ¿ya? Sin embargo, hay otros incentivos, otras motivaciones que tenemos que tener en el trabajo. ¿Cómo medimos cuán satisfecho estoy? Ya una encuesta de clima es como también un desde, es algo que, sobre todo en gestión de personas, no tiene que sorprendernos. Nosotros tenemos que ser capaces de saber cómo está la organización sin necesidad de hacer un levantamiento o una encuesta. Por lo tanto, ¿qué es lo que les gusta de lo que hacen en el trabajo? ¿Qué les da satisfacción, compromiso? Entre otras cosas que podemos estar nosotros conociendo, ¿ya? Y algunos requerimientos que nos piden estos millennials son que tengamos un líder como jefe, ¿ya? Es importante que ellos también han tenido padres que han estado involucrados en su educación de forma diferente a otras generaciones, son padres mucho más presentes, padres y madres, me refiero, y por lo tanto también quieren modelos de liderazgo a seguir, ¿ya? Quieren que los desafíen. De alguna manera, los millennials sienten que están preparados para tomar oportunidades y si no están preparados, que por favor les enseñen o que los desarrollen. Por eso es que se habla tanto de el desarrollo como uno de los elementos importantes para buscar en una organización. Que se les respete. Esto tiene que ver con también romper los paradigmas de que la antigüedad confiere grado, ¿ya? La antigüedad hay que respetarla, sin embargo, no solamente una persona por llevar muchos años puede tener opinión, también los jóvenes la tienen, ¿ya? Buscar la flexibilidad, que es lo que hablábamos al principio respecto a tener vida después del trabajo, y a veces decir, ok, ¿qué mejor que ahora tener estas modalidades de trabajo híbrida? Nos están permitiendo aprender a trabajar de una forma distinta. También se quiere trabajar entre amigos. Cuando uno está con amigos, uno lo está pasando bien, uno tiene un buen ambiente. Bueno, buscar que los lugares de trabajo realmente sean lugares agradables donde estar. Por eso es que el equivalente a cuando uno está entre amigos, uno está sintiéndose a gusto, ¿ya? Y siempre pensar que se puede trabajar con humor, con diversión, con espacios cálidos, donde hacemos la pega y somos estrictos en el cumplimiento de nuestros objetivos y nuestras metas. Sin embargo, podemos también buscar estar a gusto, sentirnos como son tantas las horas que le dedicamos al trabajo,
que por Dios qué importante es que lo pasemos bien. Aquí tienen una tabla que es bien interesante, que como les digo, esto lo van a disponer después de la presentación. Y acá es súper importante que hace un tiempo atrás se pensaba que esto era moda, cuando se hablaba de los millennials, los centennials, era un producto de marketing, y la verdad es que no es un producto de marketing, o sea, hay fenómenos sociológicos que explican el por qué hay comportamientos distintos. Ahora, claro, uno puede decir el límite entre una generación y otra es muy fina, sin embargo, es como una forma de decirles, no da lo mismo cuando uno ha nacido para demostrar cómo impacta en las búsquedas que uno tiene, ¿ya? Por lo tanto, esto también yo los invito a que vean que hay una definición también que tiene que ver con esos fenómenos. Esto es algo que a mí me encanta mostrar porque lleva mucho tiempo, y en mayo del 2013, la revista Time, que es una revista de muchos años americana, hizo esta portada con la generación millennial, y si ustedes se fijan, lo hace de una forma bastante peyorativa, porque habla de que los millennials son flojos, son narcisistas, y que aún quieren trabajar, vivir con sus padres, ¿ya? Hablan de la generación yo-yo, ¿ya? Hoy día, años después, creo que han tenido que darse cuenta que hablar de una forma quizás crítica a una generación no era lo más apropiado, porque esta generación tiene explicaciones también de sus comportamientos, y tienen una mirada diferente. Entonces no pasa porque miran el mundo y enfrentan el mundo de forma distinta. Es simpático como ahí se ve la selfie, y hoy día uno mira y la verdad es que la selfie la usan y la utilizan personas de todas las generaciones, por tanto no hay que arrogarse el que si es así, entonces tenemos en todas las generaciones personas que tienen esta necesidad como se habla del narcisismo, que tiene mucho que ver con esto de la selfie. Bueno, en Chile se han hecho estudios y esto es algo que empezó a mostrar que existen diferencias en lo que se busca en las organizaciones, ¿ya? Y por lo tanto es importante hacer ojalá también este levantamiento en sus organizaciones. Ya van a haber algunas recomendaciones de que lo menos que tenemos que tener es una métrica de cómo, cuál es nuestra composición de las distintas generaciones, y ojalá un levantamiento de, en ciertos ítems, que ya los vamos a ver, hay preguntas que se pueden hacer. Esto es un tema muy lindo para conversar, para escuchar a la organización, y sobre todo viniendo desde recursos humanos. Por lo tanto, aquí vemos que hay diferencias en cómo se valora, por ejemplo, el querer tener posibilidades de capacitación, de desarrollo, de entrenamiento, tener opinión. Fíjense cómo cambia la generación que quiere tener un lugar en la mesa donde se escuche sus opiniones, ¿ya? Y algo que también vemos fuertemente marcado es el estilo de liderazgo de los jefes, ¿ya? Eso es algo que es tremendamente importante, en que son modelos a seguir y ya no da lo mismo las características de cómo seamos como jefe. Algo que se recoge en este estudio que hubo, y que se le puso, yo le puse este Chillennial, y dice, y esto es bastante, yo lo encuentro bien fuerte de escuchar o leer. Una noche de conversación en la que los mamones podemos explicar que no nos vamos de la casa por cobardes o falta de coraje, por inútiles en la cocina o regalones de la olla, sino porque muchas veces somos hijos de un trauma, el de casi ver morir a nuestros padres para que hoy seamos lo que seamos. Richard Sandoval en este homenaje a no irse de la casa, ¿ya? Entonces aquí vemos que esta generación yo tiene también dolores, y estos dolores tienen que ver con que han visto a sus padres sacrificarse muchísimo para lograr que los hijos sean una generación que incluso muchos son la primera generación que ha ido a la universidad, la primera generación que ha tenido estudios superiores.
Y eso realmente marca diferencias en cuanto a que no queremos, por lo tanto, esto de rompernos a veces el lomo o rompernos la espalda por conseguir un bienestar económico, sino que también estamos dispuestos y queremos estar con un lugar donde lo pasemos bien, donde nos reconozcan, donde estemos con una condición de felicidad también. Y bueno, los millennials lo que buscan, así como vimos los puntos anteriores que se considere en términos de algunos tips, ¿ya? Aquí nos vamos a ir a puntos ya bien específicos de una organización, de lo que nosotros manejamos en recursos humanos, que justamente parte de lo que trabajamos en el diplomado en cuanto a querer desarrollar estas herramientas o asegurarnos que cada uno de ustedes, desde donde está en sus áreas de recursos humanos, tienen estos programas y los están revisando, ¿ya? Lo primero, definitivamente, es saber cómo está la organización, ¿ya? Cuál es la composición y cómo nosotros estamos estableciendo las estrategias para cubrir las distintas necesidades de las distintas generaciones, ¿ya? Reconocer y entender y trabajar cómo son los estilos de supervisión que tenemos. Realmente los tenemos que cubren y cumplen las necesidades de las personas más jóvenes que estamos contratando. Tenemos programas de retroalimentación, enseñamos a dar retroalimentación, fomentamos las reuniones frecuentes para que exista esa interacción. ¿Cómo está haciendo el entrenamiento y desarrollo? ¿Cómo hacemos el levantamiento de las brechas para cumplir justamente con parte de las aspiraciones que tienen los jóvenes? ¿Cómo estamos dando programas de reconocimiento? ¿Estamos haciendo sanciones privadas o llamadas de atención privada y reconocimientos públicos? ¿Estamos haciendo bastante énfasis cuando el trabajo se hace bien y no como también existía antes el concepto de con tu deber cumple, que era una frase muy escuchada en años, hace muchos años atrás. Los programas de flexibilidad, bueno, esto ha sido impulsado fuertemente por la pandemia y ha sido una de las ganancias de la pandemia, ver cómo podemos administrar mejor estos programas. Y definitivamente acá hacer una transferencia de la experiencia tecnológica. Las generaciones jóvenes, como digo yo, nacen con el chip, nacen con el touch también. Por lo tanto, ¿de qué manera puede haber programas en donde se potencian los equipos a través de la transferencia de habilidades y experiencia de generaciones más jóvenes hacia las generaciones más maduras, ¿ya? ¿De qué manera vamos a mantener a los jóvenes motivados y productivos? Estamos aprovechando todos sus esfuerzos, sus talentos y sus capacidades. Por otro lado, ¿cómo vamos a potenciar el entrenamiento y generar estas oportunidades de liderazgo en el sentido de tener promociones, ojalá que nos ayuden y nos permitan poder tener las personas con tiraje, ¿ya? Que tenemos de alguna manera un semillero interno que nos va a proveer de todas las personas que nosotros vamos a ir necesitando a través del tiempo. Y ojalá privilegiar el talento interno antes que ir a buscar personas afuera, ¿ya? Cómo estamos tomando las decisiones y la resolución de problemas, ¿ya? Buscar esto que hablábamos anteriormente, el respeto, el tener una transferencia de experiencia y cuidar también que se sientan los jóvenes escuchados y respetados, y también las personas jóvenes, mayores, que no sientan amenazas de los jóvenes que están viniendo como quitarle su trabajo, ¿ya? La comunicación efectiva, cómo nos estamos comunicando, estamos conversando de lo que se espera, cómo lo estamos haciendo, ¿ya? Los temas también de sensibilización y formación, cuando, por ejemplo, entran personas nuevas a la organización, les hacemos un buen onboarding para introducirlos a la organización y no solamente a su trabajo, y definitivamente el poder desarrollar
tutorías o mentorías donde hay esta transferencia de experiencia y de habilidades y de conocimiento, ¿ya? Al final vamos a dejar un tiempito, así que por eso quiero ir un poco más rápido para preguntas y ojalá compartir reflexiones de ustedes en cuanto a cómo lo están haciendo en sus empresas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Entregar estructura, ser guías y ser líderes, ser modelos a seguir, fomentar la confianza a través de empoderarlo, de tener esos espacios de mucha transparencia, de comunicaciones abiertas, ojalá reuniones uno a uno, a lo menos una vez al mes, las reuniones de equipo, que sean reuniones donde nos damos también un tiempo para escuchar cómo estamos, tomar esa temperatura de que si estamos con un equipo que a lo mejor está pasando por un tiempo complicado, como hemos sabido que hemos tenido periodos muy difíciles en pandemia, que particularmente ha golpeado más que nada y ha exigido más que nada a las áreas de tecnologías, a lo de TI y a recursos humanos, en cuanto a ser los guardianes de esta seguridad y mantener la operación andando, ¿ya? Construir equipos, tener equipos que realmente trabajen de una forma colaborativa, ¿ya? Sentirse escuchados oportunamente y escucharlos y también pedir retroalimentación. Que un jefe también escuche de su equipo cómo lo está haciendo, que reciba ojalá recomendaciones si hay algo que es oportuno mejorar y trabajar, ¿ya? ¿Cuáles son estos desafíos y cambios que se vienen? Que sea la fuente, la organización, la fuente directa de los cambios y de lo que está ocurriendo en la organización, y no finalmente que sea a través de algo que se viraliza por las redes sociales, y me entero antes a través de las redes sociales que a través de mis propios referentes que son la empresa, ¿ya? Tener, ojalá, distintos frentes donde puedo trabajar, de manera que no se haga muy monótono un trabajo, lo que ya veíamos, sacar habilidades, ventajas tecnológicas, capitalizar las redes sociales. Las redes sociales nos permiten una analítica, una lectura de proyecciones o también respuestas a lo mejor un programa que nosotros estamos haciendo y cómo ha sido recibido. Aquí, por ejemplo, también podemos trabajar algo que nosotros vemos, el branding de empresa, cómo está nuestra imagen como empresa reclutadora, que contrata bajo qué prácticas, ¿ya? Y finalmente asegurarnos que estamos haciendo un buen balance entre la vida personal y el trabajo, ¿ya? Aquí tienen una serie de listas de preguntas que son las que yo les decía. Ustedes pueden tomar alguna de estas y que sea, por ejemplo, parte de los temas de una reunión, ¿ya? Atreverse a escuchar cuál es el estilo y expectativas de liderazgo que prefieren en el trabajo. Eso es algo muy poderoso y habla también de empresas muy planas, horizontales, ojalá poco jerárquicas, donde hay estos espacios de conversar. Aquí, como les digo, esto es una lista de temas que pueden ser llevados a los distintos equipos de trabajo y conversar abiertamente, ¿ya? Y bueno, la generación Z trae una serie de cambios. Esto lo han estudiado, son fuentes que llevan estudiando estas generaciones y hablan justamente de los matices que los diferencian, ¿ya? Definitivamente la generación Z creo que va a ser una generación mucho más activista, si bien los millennials yo creo que llevaron las banderas de lucha, como digo yo, fueron los que enarbolaron los temas. Definitivamente la generación Z va a ser la que va a dar más fuerza a algunos temas, por ejemplo, todo el calentamiento global, que es un tema que ya no resiste análisis y necesita acciones, y acciones de toda una colectividad de todos los actores, porque nos vamos a quedar sin recursos y por lo tanto los Zetas plantean, hay una chica que
termina una charla TED diciendo que nosotros, en el caso de las generaciones mayores, tenemos una responsabilidad enorme sobre el mundo que estamos dejándole a las generaciones más jóvenes, y por lo tanto no nos olvidemos, nos dice como lección final, que nosotros en algún minuto vamos a ser viejos, y que las generaciones jóvenes van a ser las que van a tener que hacerse cargo de esta población mayor, y el tema va a ser, ¿y qué mundo nos están dejando para que nosotros podamos también ofrecerles a ustedes un bienestar cuando sean mayores? ¿Ya? Es bastante, termina su charla TED con esta reflexión, y es bastante fuerte, porque esto de alguna manera justamente muestra que no da lo mismo cómo se hacen las cosas. Ya no. Antes quizás habían costos que las organizaciones no medían, hoy día no da lo mismo. ¿Ya? Y bueno, los Zetas, ¿qué es lo que quieren? Definitivamente lo digital primero, que eso sea, ojalá el tener esa plataforma, ¿ya? Y eso también parte por revisar cómo están nuestras inversiones en cuanto a actualizar nuestro software, tener tecnología de primer nivel, optimizar los procesos, optimizar los sistemas, ¿ya? Conectar y nutrir sus comunidades, se habla mucho de estas justamente células, los sistemas de comunidades, ¿ya? Cómo en el fondo construimos estas oportunidades de trabajar colectivamente. Definitivamente lo que hablábamos, la equidad, diversidad y sustentabilidad ya es un tema que está adentro de las organizaciones, y que definitivamente ya exige a las áreas de recursos humanos también en paralelo con marketing y con otras unidades de negocio, cómo trabajarlos simultáneamente, cómo los trabajamos en conjunto. Expresar lo que siente de luchar por las verdades, creencias individuales, y también desafiar las estrategias y las comunicaciones, que también las comunicaciones internas hoy día son vitales para desarrollar buenos canales internamente. Buscar líderes que sean naturales, que tengan un estilo influenciador, que sean líderes inspiradores, que de alguna manera nos inviten a mantenernos en una organización, que sean el gancho de por qué quiero trabajar y quiero mantenerme en una empresa, más allá del rubro, más allá del giro, más allá de la industria en que estoy. Co-crear, co-construir, y eso tiene mucho que ver, como les decía, con organizaciones más planas, más horizontales, menos jerárquicas, ¿ya? Ellos tienen esto de querer ser los rockstar, ¿ya? De sentirse las personas vanguardistas y que van a ser los que van a llevar a ejecutarse, como que van a ser los que van a llevar el estandarte, ¿ya? Y finalmente construir comunidades y organización que se hagan a través de las pasiones que ellos tienen. Aquí nosotros vemos también muchos emprendimientos que están naciendo y que ya son bastante, han roto las barreras, las fronteras chilenas, y conocemos muchos que definitivamente se han abierto espacios en otros, en el mundo, en el globo, y muchos emprendedores donde desarrollan fuertemente la creatividad, la innovación, y que quieren ese espacio de construcción. Y bueno, para finalizar, recursos humanos tiene que tener presente estos desafíos: cómo estamos trabajando el ecosistema al interior de nuestras organizaciones, los servicios operacionales que sean eficientes, cuando por ejemplo hablábamos de un seguro de salud administrado con flexibilidad, equipos ágiles, está justamente hablando de este sistema de los equipos en base a células, pero antes de construir la estructura tenemos que construir espacios de mucha confianza, ¿ya? Que recursos humanos definitivamente tiene que estar en un reporte al gerente general, en lugares estratégicos como un pilar estratégico. Cómo ser socios del negocio, eso es algo que nosotros vemos bastante detallado en ser un business partner del negocio,
ser un socio, cómo generar alianzas con las distintas unidades de negocio y darle valor agregado a la empresa. Reimaginar y repensar la forma de trabajar, sin duda que la pandemia nos desafía a seguir buscando las mejores formas, que ya no es solamente trabajar desde la casa, es como las personas que toman estas modalidades híbridas o definitivamente de solamente trabajar de la casa, se sientan partícipes de la organización, tengan las condiciones indicadas, las reuniones se hagan de manera que no haya una diferencia notable en estar físicamente en la oficina o en el lugar de trabajo como en otro espacio. Cómo empoderar a los líderes y la jefatura justamente para compatibilizar estas generaciones, buscar estas comunidades de aprendizaje y finalmente tener oportunidades de desarrollar coaching, mentor y tutorías que ayude a transferir las habilidades y los conocimientos que tienen las distintas personas que integran la empresa, ¿ya? Bueno, fue un poquito rápido porque quería dejar un espacio de preguntas, de conversas, de reflexiones, así que encantada, me encantaría que ojalá abran sus cámaras, que nos veamos, que eso es parte de lo que nosotros fomentamos. Así que, Julio, ahora ya estás aquí. Julio Mancilla, ¿estás por acá? Sí, sí, fue justo un momentito que me caí cuando parece que me presentó. Sí, pero he estado todo atento. Entiendo que Lorena también les comentó que yo iba a estar. Bueno, mi nombre es Julio Mancilla, soy coordinador de admisión y los voy a ayudar quien tenga alguna consulta respecto al diplomado, puntualmente la parte comercial, valores, descuentos, toda esa área que quieran saber. Al chat, mientras la profesora hablaba, me tomé la libertad de enviarles los datos de mi contacto, mi teléfono y mi correo. Así que atento a cualquier duda, consulta. Buenísimo. Hay algunos chats, profesora, si quiere le ayudo, se los leo yo. Por favor, porque ahí necesitaba apoyo porque muchas cosas simultáneamente. Eso, yo Okay. lo voy leyendo Julio, sí. los correos. Y abierto el micrófono también a quien quiera compartir sus reflexiones, preguntas, estamos para eso. Así que aprovechemos el tiempo que nos queda. Ya. María Paz, por ejemplo, pregunta, ¿hay algún estudio que aporte sobre beneficios o medidas de conciliación que más valoren las distintas generaciones? Por ejemplo, ¿qué millennials valoran más flexibilidad o tiempo adicional de vacaciones? He buscado información por todo esto, pero es más anecdótico, dice. Ok, mira, María Paz, hay harta información que se trabaja de... María Paz, estás ahí presente, ¿no es cierto? Sí, no sé si me escucha. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Gracias. Hola, María Paz. Mira, feliz si quiere, yo en este minuto no tengo estudios, yo la verdad es que voy sacando información de distintas fuentes, ¿ya? Hay un libro que en este minuto no lo tengo, pero si quieres, yo feliz, yo les dejé al final, voy a poner en el chat mi mail, así que me encantaría que lo que no puedo responder ahora porque no tengo la información exacta, si quieren nos conectamos por LinkedIn, nos quedamos ahí a través de la red y me mandan esos recordatorios para ver cómo poder responder con algunos estudios que yo puedo tener. Muchos de ellos, yo uso harta bibliografía en inglés, que creo que a veces el inglés facilita también el que podamos tener información de estadísticas, de datos, así que encantada si María Paz nos quedamos contactadas y yo veo cómo te puedo ayudar a tener más fuente bibliográfica o de información más concreta de las nuevas generaciones y datos más duros, que no sean solamente creencias, ¿ya? A todo toda esta presentación está recopilada de distintas fuentes que yo voy tomando, así que no es, y también algunas webinars que hace mucho tiempo se están haciendo
afuera, en consultoras afuera que hablan de estas distintas generaciones. Así que con tiempo, sí, María Paz, te puedo dar harta información al respecto. Súper, gracias. Sí, ahí te comento solo que buenísimo, porque el espíritu es, yo trabajo en diversidad e inclusión, y me gustaría a veces proponer cosas, oye, en realidad los beneficios no son inclusivos, las medidas no son inclusivas, nos estamos quedando un poco atrás, como contabas tú, todo lo de la maternidad, paternidad, que es súper válido, obviamente, y es súper bueno, pero todavía falta una visión más moderna, a veces siento yo. Entonces, me encantaría dar un poquito de fuente, por eso te lo Sí, preguntaba, así que ahí perfecto. quedamos conectadas. Te Mira, qué bueno, pasaste. María Paz. Mira, a propósito, si ese es tu tema más específico, yo hace 2 semanas hice una charla en una empresa que me pidieron hablar justamente de cómo poder potenciar políticas internas o programas para tener más equidad de género. Y justamente encontré un estudio sobre el cual hice algunas referencias, así que está bien fresquito y te lo voy a compartir, así que me contacta. Y es bien interesante porque es un estudio, es un programa que lidera un organismo internacional y habla de cómo tocar la campana en las organizaciones, ¿ya? De ring the bell, dice, y que justamente da unos tips de cómo mejorar esta equidad de género, pero también hace alusiones a las distintas generaciones y lo desarrolla en cuanto a pilares. Así que creo que te va a ser de gran utilidad, e incluso hay una versión en español. Así que, ¿cuál es tu apellido, Buenísimo. María Paz? Alarcón. María Perfecto, Paz María Paz, Alarcón. ahí Ahora te quedamos. escribo. Lo único que me tienes que dar un ratito porque estoy Obvio. pero Cuando feliz de pueda. poder ayudarte. Buenísimo. Ok, ¿quién más quisiera compartir su reflexión, sus dudas, aportes? Todo es bienvenido en este mundo que tenemos que tener mejores lugares de trabajo. El micrófono lo pueden abrir, ya estamos. Jürgen nos comentó que, no sé por qué dice, me gustó mucho esa parte del rockstar. Jürgen, sí. No sé Jürgen, si es Jürgen de Puerto Montt. yo creo que Jürgen, yo creo que con Jürgen nos conocemos, ¿o Sí, yo no? también creo. Jürgen, ¿somos caras conocidas? Lo tenemos silenciado, Jürgen, ahí está. Está abriendo. Sí, ¿Aló? ¿Se escucha? sí, Sí, perfecto. sí. Perfecto. Bueno, chiquillos, primero que todo me presento, mi nombre es Jürgen, como ya saben, y hasta hace no mucho yo conocí la Universidad de Chile a través de una especie de recomendaciones que recibí en mi correo de Gmail. Yo me creé mi correo hace unos 2 años atrás y actualmente estoy estudiando en una universidad llamada INACAP. Estoy estudiando telecomunicaciones y ahora mismo voy en 6.º semestre. Y bueno, chiquillos, pues para que vean que no es ningún invento mío, si quieren les puedo, por ejemplo, enviar capturas del sitio web, de la intranet y así, y todo eso, aunque eso puede ser un poco personal, pero eso, más que nada yo decidí introducirme y hasta hace no mucho me gustaba mucho la idea, pero el problema es que actualmente hay muchos problemas económicos aquí en Chile y la realidad es que a pesar de que tengo interés en el proyecto, es probable que, bueno, por este y el próximo año no pueda en realidad participar, pero eso no significa que no, al contrario, tengo mucho interés, pero la verdad es que me gustaría seguir participando aquí en estas reuniones de Zoom, Cisco Webex y todas estas reuniones que ustedes realizan, chiquillos. Fue un placer haber estado aquí y realmente en la voz de la señorita que de sala Zoom 24, no sé cómo se llama, pero me gustó, me encantó su voz, un cariño. Bueno, pues Gracias, Jürgen. quizás se puede malinterpretar, pero en mi opinión así es.
Ok, gracias. Y esto de ser rockstar, bueno, eres un ejemplo de que tienes todas las oportunidades. No será ahora a lo mejor el momento que puedas estudiar este diplomado, pero sería genial poder contar contigo en un futuro próximo que no sea en mucho tiempo más. Así que si todas las cosas se dan nos estaremos encontrando, ya sea como profesora tuya o en alguna charla que podamos preparar. Así que las salas son 24, soy yo, soy Cecilia Calleja y soy la directora y creadora de este programa. Así que mucho gusto, Jürgen. Bueno, Gracias. Claudia dice, en este mix de tantas generaciones, ¿cómo enfocar el liderazgo? ¿Hay bibliografía sobre esto? ¿Eres Claudia? Hay varias Claudia. ¿Cuál de las Claudia que puede abrir su micrófono y contarnos un poquito? ¿Soy yo? Ya, Claudia. Pero, Hola, Claudia. claro, no, la pregunta es justamente esa, porque actualmente estamos esto que hay personas mayores, pero hay gente, no sé, por 19 años, entonces es mundo de historias distintas y de repente los jóvenes, uno quizás cuesta el tema del liderazgo, entonces eso quería saber si hay algo específico que uno pueda buscar para estudiar, porque obviamente esta charla buenísima, pero hay que profundizar en varios temas más. Eso. Así es. La misma invitación, Claudia, a quedarnos conectadas en LinkedIn. ¿Tu apellido, Claudia, cuál es? Valenzuela, pero no. Claudia, Sí. feliz de que me mandes una invitación y poder buscar algún libro o alguna bibliografía o algún paper o incluso de repente algún artículo que da algunos tips para desarrollar mejor este liderazgo. Muchas gracias. Yo hay algo que desde mi experiencia de hartos años, más que ustedes en el mundo del trabajo, creo que uno de los liderazgos poderosos que está ayudando a trabajar bien con las nuevas generaciones, el liderazgo adaptativo, el liderazgo que trabaja fuertemente habilidades de coaching, desarrollar habilidades de coach. Yo algo que trabajo harto también, yo soy coach también de empresa y directora de otra. Eh, Algo que yo siempre promuevo en las organizaciones donde participo en programas de coaching es que se instalen las habilidades al interior de las organizaciones, ¿ya? Un coach, por sobre todo, tiene que ser un buen oyente, tener capacidades de escucha activa, ¿ya? Tener apertura a escuchar otras opiniones y dejar un poquito en pausa sus propias creencias y abrirse a las posibilidades que están ofreciendo otras personas. Por eso también es un gran valor para el país que han llegado personas de otros lugares del mundo en donde traen otras costumbres, otras miradas, otras experiencias y nos empezamos a reconocer que todos cabemos en una empresa en la medida en que valoremos el aporte que hacen las distintas culturas. Y también las personas que tienen orientaciones sexuales distintas, que tienen orientaciones políticas, religiosas. Yo, la verdad, una de las grandes ganancias que yo tuve, yo hace ya unos años que tengo mis trabajos en forma independiente, como les contaba, yo soy directora del diplomado hace varios años, también soy coach y directora de empresa, pero antes de estos tiempos de independiente, trabajé en empresas, tuve la oportunidad de armar áreas de recursos humanos en distintas empresas, algunas de ellas multinacionales, donde aprendí en una de ellas algo muy importante, y hace muchos años atrás, incluso quizás algunos de ustedes todavía ni nacían, ¿ya? Porque yo tengo 58 años, así que puedo ser, probablemente ustedes pueden, yo ya soy abuela de una pequeña hermosa de Emiliana. Una de las cosas que más aprendí en una de estas compañías era lo que significaba ser globales.
nosotros pertenecíamos éramos un país pequeño dentro de la zona América Latina, y cuando teníamos las convenciones internacionales, era increíble porque llegábamos como representantes, que casi faltaba que fuéramos con los huevos duros y las gallinas, ¿ya? A la casa matriz que estaba en Portland, en Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá, y éramos nada. Nosotros cuando se presentaban los números mundiales, estábamos en la zona América Latina y ni siquiera Chile aparecía detallado. Y ahí aprendimos que nosotros teníamos muchas discriminaciones, siendo que somos un país que estamos todavía en desarrollo, ¿ya? Entonces, una de las grandes enseñanzas que tuve en esa organización fue lo que significa tener una mirada global, ¿ya? Y eso, Claudia, es un poco lo que responde a tu pregunta, ¿ya? El liderazgo necesita tener habilidades de coach, que son muchísimas, ¿ya? Pero por sobre todo, bajar barreras y atreverse, como estaba en mi presentación, a no solamente dar retroalimentación, no solamente decirte cómo tú lo estás haciendo, sino que también escuchar cómo yo lo estoy haciendo. Por eso es que nosotros, es como el de tener evaluaciones del desempeño, programas de evaluación del desempeño, pero que además debieran de ser en todos los sentidos. O sea, que mi jefe también tenga evaluaciones de sus equipos, porque de lo contrario, ¿cómo nosotros podemos manifestar desde donde estamos? ¿Cómo lo está haciendo un jefe si no tenemos voz y opinión? ¿A quién se lo planteamos? ¿Dónde lo decimos? ¿Cómo lo canalizamos? ¿Ya? Entonces, ese liderazgo creo que es el que está impulsando las nuevas generaciones. Por un lado, programas de evaluaciones del desempeño donde haya un componente importante que sea objetivos de cómo estoy liderando los equipos. Que yo no soy bueno solamente, incluso más, soy bueno cuando empujo y lidero muy bien los equipos y que ese equipo me va a llevar a ser eficiente y lograr resultados. Viceversa, no necesariamente es así. Yo puedo tener equipos que lleguen a resultados y a objetivos, pero como organización no soy poderosa en cuanto al liderazgo que quiero fomentar, que quiero transmitir. Y algo que hoy día yo también encuentro que es un amigo o un enemigo, que son las redes sociales, que hoy día tenemos la democratización de las organizaciones. ¿Qué significa eso? Que con respeto tú escuchas de cómo son las organizaciones internamente sin estar en ellas, a través de, por ejemplo, un debate que se puede abrir en LinkedIn, de grupos de LinkedIn en donde se hablan de ciertos temas, todas las redes de recursos humanos que generan estas webinars o estas digamos, oportunidades de aprendizaje, de compartir opiniones, ¿ya? Entonces, yo te diría que en ese sentido, Claudia, el liderazgo va a estar fuerte, el modelo de liderazgo va a estar fuertemente impulsado por las generaciones a tener retroalimentación recíproca, comunicaciones efectivas, acompañamiento, reconocimiento y sinceramiento también en cuando, por ejemplo, no lo estamos haciendo bien y cómo puedo mejorar, por sobre todo con una recomendación y un acompañamiento de tu jefe. O sea, si a mí me dicen que tengo que hacer algo de mejor forma, necesariamente esa persona que me dice que lo tengo que hacer de mejor forma tiene que ser mi guía, tiene que ser mi mejor maestro. Ok, no lo sé hacer, ¿cómo lo hago? Acompáñame, ¿ya? Así que yo creo que el desafío va por ahí, ¿ya? Pero como te digo, hay hartas recomendaciones de cuáles son las habilidades de liderazgo para que generes un mejor imán, gancho con los equipos jóvenes. ¿Ok? Pola, estás con tu manito levantada. Adelante, Pola, si quieres abres tu micrófono. Hola. Hola, Pola.
Hola, hola a todos. Buena tarde, feliz tarde. Es lo que ya va quedando del día, ¿no es cierto? Sí, pero con ánimo. Por ejemplo, yo estoy con COVID, pero estoy con mucho ánimo. Qué bueno, te has sentido, o sea, estás recuperándote. Sí, todo bien, gracias a Dios, así que he tratado de Qué aprovechar bueno. el tiempo. La cosa que aprendí en la pandemia, ganarle al tiempo, aprovechar el tiempo. Estoy, no Cuidarse sé si... también, Pola, no te Sí, confíes que es un bicho no traicionero. todos les toca igual. Así es. Así es. Bueno, agradecida de la exposición, tengo muchas preguntas, pero soy como, me siento el aprendiz en el nivel 01 para poder ganarme las experiencias que ustedes ya han realizado. Efectivamente, yo también me desarrollo en una empresa y estoy aprendiendo, por eso digo nivel 0,01, porque me siento siempre como la persona que necesita aprender más que y en base a ese aprendizaje ir aportando. Siento que mi cámara, o yo no sé si tengo como bajo internet, no sé si se me escucha o no, o será mejor que apague la Perfecto. cámara para que No, se está escuche perfecto, mejor. Pola. ¿Sí? Yo al menos te Ah, ya. escucho súper bien y te ves increíble para estar con COVID. Gracias. Sí. ¿Cómo será si no tuvieras COVID? Estás regia. Gracias. Bueno, en base a mi experiencia, estoy iniciándome en esto, es algo que me motiva enormemente. Primero que todo, aprender a crecer, como decía, y número uno, y siguiente, aportar. Ya para mí no es tan solo el trabajo, sino que es como lo mío, todo lo que yo puedo ofrecer o acompañar a mis compañeros. ¿Ya? Pero me ha tocado también dentro de este paso de conocer irme incluyendo en lo que es el trabajo de recursos humanos, etcétera, poder saber cómo manejar cuando tengo un jefe y no un líder. Y entonces siento que ahí estoy siempre como en la posición de poder dar este ímpetu de aportar, de conocer, de trabajar, de ofrecer propuestas, ofrecer así como ofrezco un problema, también poder ofrecer, digamos, una solución. Entonces, pero me ha pasado dentro de la experiencia que también he conocido jefes donde ellos te dicen, espérate, posicionate aquí. Entonces, frente a ese, yo no sé si el resto de las personas, usted también, tenga experiencias, porque tengo en otro trabajo, tengo también un líder donde acoge el que yo le pueda dar una crítica constructiva y de repente ni siquiera crítica hacia él, sino que una apreciación sobre el trabajo, hacer una sistematización del trabajo. Esto resultó bien, esto lo podemos mejorar, esto si lo queremos formular de nuevo aquí, no se nos va a volver a pasar esto, integremos las ideas de la otra persona, hagamos trabajo en equipo, etc. Pero también me ha tocado trabajar con jefes, donde no es tan permitido porque eres muy joven, porque tu experiencia no te avala, porque estás recién iniciando, porque el rubro que ya llevan es un rubro de mucho tiempo, no un rubro no tan común. Entonces, frente a eso, evidentemente, las estrategias del abordaje, evidentemente siempre el respeto, independiente de qué tipo de jefe o líder tenga, siempre desde esa base del respeto, pero en cierto modo a mí me hace sentir un poco limitada en qué ofrecer, o cómo ofrecerlo quizá. ¿Cómo a tener ese acercamiento? Eso, esa llegada para que en realidad nos veamos como equipo, más que yo como subordinada, no sé. Sí, No sé si le ha sí, te tocado esa entiendo. experiencia. Bueno, sí, mira, lo que tú planteas es bastante más común de lo que uno se imagina. ¿Ya? Yo creo que en general tendemos a ver liderazgos bastante pobres en general en los equipos. ¿Ya? Hay un fenómeno bien nacional. Las generalizaciones son bien odiosas, la verdad es que no es bueno hacerlas, pero también desde mi experiencia yo destaco a pocos jefes que han sido buenos líderes y he tenido muchos jefes, ¿ya? Así que
Y curiosamente las personas que más destaco como buenos líderes, buenos jefes, han sido la mayoría no chilenos, de cuando me ha tocado trabajar con ellos. Y lo que tú planteas, Paula, yo creo que hay que abordarlo, a ver, hay ciertos límites también en que uno puede lograr tener resultados, y hay veces que por más que uno te haga un esfuerzo y se motive y tome iniciativas, ya no es suficiente. Pero si tú me dijeras, entendiendo tu pregunta y un poco tu inquietud, yo creo que lo primero es saber bien qué es lo que se espera de uno, ¿ya? Pero no solamente qué objetivos tengo que cumplir, porque eso es como algo que no genera necesariamente el vínculo. Eso puede ser quizás muy obvio, ¿ya? Sino que, ¿qué se espera de mí? ¿Ya? ¿Qué competencias yo tengo que tener? ¿Qué habilidades? Pedir una conversación para revisar las expectativas en cuanto a, ok, por un lado tengo que cumplir estos objetivos, estas metas, pero ¿qué se quiere en términos de cómo yo aportar al equipo? ¿Cómo puedo ayudar al jefe o a la construcción del equipo? ¿Ya? Y cuando tenemos un jefe que a lo mejor no tiene clara cuáles son las expectativas, yo se las llevo. Es decir, primero pedirle una reunión donde yo le diga clara, o sea, hay que tener mucho cuidado con la impulsividad, ¿ya? Muchas veces estamos tan ansiosos, tan frustrados o tan necesitados de plantear lo que nosotros queremos que lo hacemos inapropiadamente. Significa que no es en el momento apropiado. Entonces, es importante también que uno como jefe sepa la reunión para qué es. Entonces, yo le solicito una reunión que le pongo un título a la reunión, que significa conversar en torno a, por ejemplo, mi desarrollo profesional o el título que ustedes le quieran poner, ¿ya? De esa manera, un jefe no se asusta, porque muchas veces, y esto créanme que pasa, cuando a un jefe, un subordinado, en que en general no está acostumbrado a dar reuniones, le dice, jefe o Cecilia, me gustaría nos pudiéramos reunir uno de estos días, o mañana. Es como que la primera reacción de un jefe generalmente va a renunciar. Como que hay una tendencia a como un temor, como que dice, me tinca que va a renunciar. O, ¿qué pasó? ¿Quién barraqueó? Que quiere una reunión. Entonces, claro, cuando estamos en una organización que eso no es habitual, es bueno ponerle el título de la canción. ¿Para quién necesito la reunión? Y revisar y cuidar cuál es el mejor momento en la agenda de ese jefe para conversar. Como ese jefe, si tiene ciertas debilidades en su liderazgo, no lo va a tener muy, no va a ser muy un músculo que va a estar acostumbrado a trabajar, yo me tengo que preparar. Por lo tanto, antes de ir a la reunión, yo tengo que tener súper claro cuál va a ser mi estructura de la reunión. Porque si imagínense, yo les pido hoy día una reunión y me la da para mañana, y yo no tengo nada preparado, estoy matando un momento importante. Entonces, si mi jefe tiene pobreza en cuanto a poder definir cuáles son las expectativas, cómo me ve, hacia dónde están mis intereses, qué me gustaría seguir aportando, yo lo tengo que tener claro. Entonces, si mi jefe no tiene esa característica, yo tengo que tener súper claro todo eso y tenerlo escrito. Cuando uno pide que las cosas se escriban, es porque también puedo improvisar y me olvido de ideas fuerza, que son súper importantes para ir ganadora, ¿ya? Entonces, yo tengo que llevar todas mis ideas, y ojalá desarrolladas, y aún más, porque esto como que también son cosas que uno trabaja en el coaching, pedirle a alguien hacer un juego de roles, que decir, mira, mi jefe tiene estas características, pedirle a alguien que uno conozca que haga como de jefe y yo ensayo, de manera que yo voy súper preparada. Y si yo de repente también puedo tener ciertas inseguridades o ciertos temores, estoy mucho más preparada a ir obviamente, en son de paz, constructivamente, no con pintura de guerra, ¿ya?
porque si no puede que esta reunión, en vez de que sea algo productivo, resulte ser algo desastroso, ¿ya? Así que siempre preparar y hablar, otra cosa, con esto termino también, 2 elementos fundamentales. Hablar desde el corazón, desde lo que a mí me pasa, que es propio, que es mío, que yo tengo el derecho legítimo de que me pase, por un lado, y por otro lado, hacer rapport, mirar a los ojos. Cuando una persona mira a los ojos, no está mintiendo, o si miente, no mira los ojos. Los que conocen programación neurolingüística saben que los ojos se van para otros lados, pero la conexión visual también genera un vínculo de confianza y de honestidad y de hablar desde acá. Esto es lo que a mí me pasa, ¿ya? Y de esa manera también nosotros desarticulamos de alguna manera a un jefe que no quiere hablar, porque estamos hablando desde el corazón. Podrá no gustarle, no estará preparado, pero yo me quedo tranquila que lo hice porque lo necesitaba. Esa sería de alguna manera mi recomendación de cómo lo haría. Agradecida total, lo llevo muy a la práctica con lo que significa esta reunión, porque evidentemente que mi enfoque cuando trabajamos con jefes que son mayormente viejos, donde le ha costado mucho el crecimiento, donde hay mucha inversión, tiempo, sobre todo tiempo y costos como la familia, entre otros, cuando llegan estas generaciones medias revolucionarias, como muy con cosas nativas que ellos todavía del todo no manejan, sobre todo los temas digitales, o las propuestas que son en esos términos donde se les escapan un poquito de las manos, se sienten, lo comprendo absolutamente, un poco amenazado o de repente un poco disminuido de que esto se pueda salir de control y pueda tener pero ahí hay que ofrecer resultados. Hay que ofrecer que podemos ganar todos en esto. ¿Okay? Así que bueno, ojalá Pola que te vaya bien, que te prepares bien y que saber noticias tuyas de que tuviste un buen inicio de conversaciones con tu jefe. ¿Ya? Sí, estoy muy bueno, contenta porque sé que va a resultar bien. Genial. Muchas bueno, gracias. De nada, pues estamos ya en el tiempo. ¿Alguien más que quiera una última pregunta, comentario, participación? Yo Claudia. Aquí. Buenas tardes, Cecilia, un gusto conocerte y a todos los compañeros, colegas y asistentes. Bueno, me llamó muchísima la atención y bueno, felicitarlos por este espacio, igual que deja más preguntas y creo que eso es el objetivo, ¿no? Permitirnos reflexionar al respecto del ámbito de gestión de personas y las organizaciones. Bueno, desde mi muy junior punto de vista, soy psicóloga laboral, y desde hace poco estuve incursionando en una institución pública y lo que venía a compartir aquí e invitar a la reflexión es que, como usted mencionó, de que si bien el ambiente laboral y de las organizaciones no es aún millennial, mi pregunta, mi invitación a la reflexión es, tal vez los millennials vamos a ser aquellos encargados de empoderar a los centennials, puesto que, ¿y por qué lo pregunto? ¿Y por qué me invita esto a la reflexión? Es porque en este contexto ahora de guerra, ¿cierto? De cambios a nivel político, pero sobre todo la pandemia y que aún se están empezando a ver las consecuencias de estos 2 años de confinamiento y de distintos contextos y realidades de muchas familias, los extremos del norte, sur, bueno, de Chile y en general Chile, por supuesto, es que estas generaciones que ya están saliendo y que están aquí, los Z, veo a muchos y he podido observar mucho miedo al cambio, un terrible y constante debate sobre por qué cuesta tanto la adaptación de esta generación en estos momentos, ¿no? Mucho más que a los millennials, claro que no nos ha tocado tampoco vivir, o nos toca ahora, pero ya tal vez más egresados de la universidad o ya con ciertas habilidades también que vienen desde casa, obvio. Entonces mi pregunta es esa, ¿seremos los millennials que tienen toda esta sabiduría y conocimiento técnico de los baby boomers, como es su caso, por ejemplo, Cecilia? ¿Seremos nosotros los encargados de poder tener este gran desafío de poder unificar ahora? Esto es lo que me invita y bueno, muchas gracias por eso, porque ahora me parece que es un desafío que si bien ahora me doy cuenta, creo que es algo que invita también a poder perfeccionar en conocimientos y poder plantearlo, porque creo que los millennials tenemos mucho más
tal vez un poquito menos de miedo a plantear las cosas con muchísimo respeto y también consideración de contextos, de creencias y también a nivel de creencias culturales, ¿no? Más aún así con el impacto migratorio que hay en Chile y que hay mucho más. Eso, Claudia, ¿no eres chilena? No, yo soy de Perú, pero represento a Arica. ¿Cómo? Sí, pero represento a Arica, saludaba desde Arica porque representas a Arica, pero tienes esa habilidad que no tenemos nosotros en Chile de, por Dios que hablan bien ustedes. Ay, muchas gracias. Deberán de ser nuestros modelos, sí, por Dios que saben hablar bien y es un gusto escucharte. Buenísima tu reflexión, Claudia, la comparto 100% y es algo que yo también les digo, que es tan importante cuál modelo están teniendo los millennials para liderar, para conducir equipos, que les va a tocar bastante difícil, porque de alguna manera han tenido como modelos híbridos, y eso también me imagino que es un poco la inquietud de Claudia respecto a cuáles son los liderazgos más efectivos, y qué es lo que pasa, que vamos viendo que los millennials tienen jefes baby boomer y X, y los X tienen jefes o tuvieron jefes baby boomer con liderazgo que no han sido los más ideales. Entonces empiezan a construir un modelo medio híbrido de cuál es el modelo ideal. Entonces los millennials, que vinieron a ser más disruptivos, están rompiendo estos paradigmas, pero por otro lado, se van a enfrentar a lo que tú planteas. Centennial, críticos, críticos ya no necesariamente al millennial, críticos a la sociedad, que van a de alguna manera, como yo les decía, los millennials pusieron el estandarte, ¿ya? Plantaron ahí el estandarte, pero el centennial es el que está diciendo, nosotros tenemos la responsabilidad de arreglar este problemita que ustedes nos dejaron, como por ejemplo el calentamiento global, ¿ya? Y no hicieron nada por años, y nosotros hoy día estamos recibiendo, disculpen que se los diga así, pero la basura que han convertido al planeta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo creo que respecto al centennial, yo creo que el centennial tiene bastante decepción también, y yo creo que temores o reflexiones de, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Si los recursos hídricos, por ejemplo, hablemos de Chile, ¿ya? Es uno de los países que está enfrentando la mayor sequía y la mayor problema hídrico mundial. Prácticamente estamos casi liderándolo. Es una pena que cuando ponen a Chile como líder, uno de los liderazgos que estamos teniendo es ese, ¿ya? Y es un tema que ya no puede ser un tema político, pasa por no haber pensado en un minuto que vienen muchas otras generaciones que merecen una economía donde puedan tener una agricultura con las cosechas de todas las maravillas que han existido en Chile, que no tenemos, ¿ya? Con un encarecimiento de precio de lo que va a significar el costo de los alimentos, que ya lo estamos viendo, con una serie de temas que, ¿por qué no se abordaron antes? ¿Ya? Tú estás en Arica y cerquita tuyo están todas las operaciones mineras, que sabemos que el uso del agua es un recurso altísimo, donde a lo mejor se le debió hace muchos años haber pedido a las mineras la desalinización del agua para poder hacer sus procesos productivos. ¿Qué significa eso? Un costo enorme, pero al final también un daño al ecosistema, con los relaves que significa el proceso de la limpieza de los minerales. Entonces, yo creo que el Centennial está preocupado, como dices tú, quizás más que crítico, quizás temeroso, y frente al temor genera de alguna manera una crítica. Entonces, yo lo que tú planteas creo que va a ser un tema muy complejo de cómo los millennials, que también han querido impulsar cambios en las organizaciones, que no necesariamente lo han logrado, o a la velocidad que se necesita. Por eso la pregunta de
la reflexión de que el mundo aún no está preparado para recibir a millennials, y qué pasa con los centennials, ¿ya? Así que van a venir desafíos que yo creo que van a justamente a doblegar a las organizaciones, a tener espacios de conversación, de construcción, en donde el centennial va a exigir. Yo creo que ojalá lo haga constructivamente, porque si no se van a venir tiempos bastante complejos organizacionalmente. Y para nosotros que trabajamos en recursos humanos, ¿cómo administrarlos? Sumado a lo que tú también planteas de una pandemia que ya tiene que tiene bastante golpeado, nos tiene golpeado a todos, en donde tenemos que aprender a la nueva normalidad, que ya uno ya dice, ¿de qué nueva normalidad? Si ya no sabemos qué normalidad va a haber, si viene otra cepa. Entonces, el millennial yo creo que se va a empezar a enfrentar a sus primeros desafíos de cómo puedo liderar bien a un equipo, en donde yo también fui súper crítico a las generaciones anteriores, y ahora me toca a mí. Y no sé si tengo la escuela apropiada o tuve la escuela apropiada para saber cuál es el mejor modelo. Así que yo, Claudia, te lo dejo también como tu reflexión, también la tengo como algo donde también me la pregunto y no tengo respuesta exacta. Yo creo que van a ser parte de los desafíos y de los nuevos tiempos sumado a esta pandemia, porque esa reflexión yo la tenía antes de la pandemia, y ahora con la pandemia creo que se van a venir tiempos complejos, ¿ya? Pero ahí va a haber que desarrollar todas estas habilidades, ¿ya? De tener apertura, espacios de co-construcción, y sin duda las organizaciones que lo sepan hacer mejor van a ser las que van a tener realmente, van a ser las empresas gancho para las generaciones jóvenes, donde van a querer trabajar porque son buenas escuelas, ¿ya? Eso es lo que yo creo. Muchísimas gracias, Cecilia. A ti por el aporte también. Bueno, chicas y chicos, súper agradecida, nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, en la riqueza de la conversación, estos son temas que a mí me encantan, me apasionan, me encanta poder también escuchar a ustedes que son jóvenes de lo que ustedes están buscando y lo que ustedes quieren, porque al final eso es lo que tenemos que trabajar también desde Recursos Humanos, ¿ya? Así que, Julio, vamos a ir cerrando entonces esta reunión, compromisos adquiridos, así que ahí me contactan, tienen mi mail, todos los que quieran que mantengamos el contacto en LinkedIn, feliz, y ojalá tenerlos a ustedes en el diplomado que empezará en una fecha próxima, así que Julio es nuestro contacto para que puedan... 11 de abril es la fecha exacta. 11 de abril estamos iniciando, ¿ya? Bueno, un abrazo, que tengan, como dijo Pola, una linda tarde en lo que queda del día, y que les haya gustado. A mí me encantó escucharlo, como dice Pola, siempre seamos aprendices, porque nos nutrimos unos de los otros. Así que les vaya súper bien. Muchas gracias. Gracias, Julio, también por estar acá. A Christopher, que ha estado ahí acompañándonos, que ha funcionado todo impecable. Así que espero poder tener oportunidad de, si no conocernos personalmente, tener alguna participación en una próxima charla, reunión o construcción mutua. Que estén súper bien. Muchas gracias. Muy bien.